Faltan 15 minutos para el mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y el Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo a nuestro próximo invitado. Es el exintendente durante 2 periodos y exdiputado Óscar de los Santos. Bienvenido a la mañana del 11. Buen día, gracias por la invitación, un Un gusto estar placer. acá. Bueno, ¿qué siente? Hubo un fallo favorable de la justicia que archivó la última causa de las 4 que había iniciado el intendente Riquantía en su contra, luego de una auditoría externa que se había encargado a la empresa Phoenix Auditores. Bueno, uno por gastos y compras, otra por expropiación ilegal, otra por falta de registro en las operaciones y otra por abuso de funciones y certificación falsa por un funcionario público. La justicia no encontró elementos que probaran irregularidades o algo ilícito. Esto fue un periplo de 7 años que usted ha dicho que lo ha padecido usted y su familia. ¿Qué siente con, siempre se habló, la justicia está trabajando y estaremos a lo que ella diga? ¿Siente tranquilidad? ¿Siente justicia? Sí, siento tranquilidad. Yo digo que como que lo encripté en la memoria. Ya se habían archivado 3 casos, este último generó un estado de ánimo distinto en la comunidad frente amplista y en la familia, en los sectores que nos quieren y en sectores que piensan distinto que nosotros, pero que siempre tuvimos buen vínculo personal con hombres y mujeres, inclusive dirigentes, militantes de otros partidos, ciudadanos. Pero estoy tomando real dimensión de ese archivo de la cuarta denuncia que, como bien decía, es a partir de un estudio de una consultora externa, una licitación que hace Antía, preparando toda una operación política y mediática, una consultora que fue el único trabajo que hizo, no tenía ningún antecedente de auditar organismos, ni públicos ni privados, y no hizo ninguno más. Y fue observada por el Tribunal de Cuentas cuando se hace el contrato, se contrató de forma directa. Nos costó $92.000 al departamento de Maldonado. Más lo que se le pagó al fiscal Moller, más la estructura de la intendencia y 7 años de padecimiento para mí, para un núcleo compañero de cargo de confianza del gobierno, que también que tuvieron que declarar, y de funcionarios municipales de carrera que tenían que ir a declarar en términos de que habían participado de los expedientes, gente que no decía ni a quién votan, y que también pido disculpas porque no tienen por qué haber pasado por ese calvario, pero en definitiva se cierra una etapa y le agrega más tranquilidad al alma que ya veníamos construyendo hace algún tiempo, en términos de que el principio de la separación de poderes, el sistema funciona. Puede tener errores, pero el sistema como tal funciona. Y particularmente a aquellos que estuvieron al lado siempre y a los abogados defensores que hicieron un gran trabajo profesional junto a un núcleo de compañeros que fueron capaces de aportar la documentación y la información que la justicia exigía. La doctora Adriana Gracioso ayer decía que, bueno, cuidado porque esto es un archivo de causa sin perjuicio. Quiere decir que se puede reabrir, faltan diligenciar algunas cuestiones que la propia Fiscalía había pedido. O sea que esto no es una cuestión definitiva, esto puede tener todavía alguna otra instancia. El que la tenga. Así como vine hace 7 años acá y dije que iba a ir sin fuero, hoy no tengo fuero, fui sin fuero, declaré. Con la misma tranquilidad, si la administración considera que tiene que seguir, que lo siga. Nosotros vamos a contestar de la misma forma. De todas formas voy a ser igual muy preciso. No va a haber de mi parte, ya lo publiqué en mi página en su momento, un texto muy expuesto, de que no soy partidario de judicializar la política. Que la política se dirime en el campo del debate político, que el Estado está bien que tenga mecanismos de control y que debe ejercer el control en función de los intereses generales. Lo que no se puede utilizar el poder del Estado y los recursos del Estado para operaciones políticas de esta envergadura. Porque no solo fueron las denuncias, fue también el instalar un relato en Maldonado dominante de que habíamos dejado una intendencia fundida, instalando que habíamos dejado $93 millones cuando el Tribunal de Cuentas y todos los organismos dicen 48. Y que ese déficit sí dejó el ingeniero Antía en el 2019, cuando dejó la intendencia, en esta última. Y que ese sigue creciendo sobre la base de líneas de crédito. Tiene una tendencia muy comprometida.
y que sería importante que la Administración, con un criterio de transparencia, junto con auditar y denunciar, como está obligada a hacerlo si encuentra, no es este caso, es una clara operación política puesta a manifiesto a través de múltiples formas, de largo aliento, que no tenía como objetivo el Flaco de los Santos, sino aprovechar debilidades internas que tenía el Frente Amplio para desacreditar a la fuerza que había transformado Maldonado en los últimos 10 años. Y ese proceso es conveniente que hoy también se utilice el mecanismo de auditaje cuando suceden fenómenos como suceden lamentablemente, y espero que se resuelvan, en el puente de la Barra. El auditaje del Estado y el incorporar nuevas formas de transparencia no está mal que se haga, pero está bien que se utilicen también con fines objetivos de evitar cosas que vuelven a suceder nuevamente, que es la calidad, por ejemplo, de la inversión en obras. Yo te había mencionado un ejemplo. El primer tramo de la perimetral que hicimos, el mecanismo control eran los técnicos de la Intendencia, y tuvo fallas. En el segundo tramo encontramos que Naciones Unidas, como hace aportes a través de organizaciones internacionales a distintos organismos, se encuentra que hay gobiernos nacionales y departamentales en América Latina, en África, pero particularmente gobiernos departamentales que tienen escasa capacidad técnica en términos de control. Entonces genera un organismo que permite financiar, con pago de la Intendencia sobre el proyecto de obra, controles externos. El segundo tramo de la perimetral fue mejor construido porque hubo un proceso de control interno y externo. Eso es auditar. El auditar contratando una empresa que no tiene antecedentes y no tiene ningún otro trabajo, el pagar $92.000 y pagar a un fiscal y generar una campaña mediática de mejor intendencia fundida, un parque de maquinaria ruinoso y que no había mucha obra, es parte de otra cosa. Si la directora de jurídica y es jueza, que archivó el caso de Antía sin levantar el secreto bancario, está dispuesta a seguir, que lo haga. Responderé como tengo que responder como cualquier ciudadano ante la justicia, ni más ni menos. La doctora Graciuso, que fue jueza penal de Maldonado, es directora de Asuntos Legales o de Jurídica de la Intendencia y por estos días está siendo intendente interina. Usted habló de la incertidumbre que genera vivir en un departamento donde la corrupción avanza. ¿A qué se refiere? Y me refiero a los... A ver, si usted contrata una fundación, como la Fundación A Ganar, y el mecanismo de ingreso para la tarea de función pública permanente se hacen a partir de esta fundación, si el contrato de personal para distintas tareas se hace a través de esta fundación, si se invierten allí millones de dólares y sin dar la información correspondiente a la Junta Departamental, y los ediles tienen que recurrir a los juzgados para a través de la ley de acceso a la información, el intendente explique, estamos en un camino de mucha tiniebla, es muy oscuro. Es tan oscuro como plantearse de que el camino del desarrollo de la construcción no es el camino de las normas y el plan estratégico, el plan de ordenamiento, es el de la excepción, donde son muy pocos los que se favorecen. Y cuando digo esto, a mí me interesaría auditar cuál fue la empresa que construyó ese puente, quién era el ministro del momento, cuál era la administración, cuáles fueron los mecanismos de control de calidad de la obra, pero no porque yo vaya a hacer una denuncia contra ellos, es porque es necesario que transparentemos ese proceso. Nosotros incorporamos el expediente electrónico y las resoluciones del intendente, los directores generales y los municipios, y en 48 horas tienen que estar publicados en ese expediente. Nos costó mucho por la propia impronta municipal, del papel. Trabajamos mucho y dimos una fecha. Comenzó con muchas dificultades, pero eso expuso al gobierno a sus aciertos y sus errores. Ahora, hoy en el expediente electrónico, cualquier ciudadano no puede entrar y saber lo que está resolviendo el intendente. Nos enteramos por algún medio, nos enteramos por un edil, por un comentario o un chisme. Esa falta de transparencia habilita mecanismos, al no haber institucionalidad, de que efectivamente los sectores de poder avancen contra el Estado y terminen utilizando beneficios propios. Ese beneficio propio es cuando se hacen licitaciones. El mecanismo de transparencia que hay que asegurar es cuando los recursos presupuestales previstos, por ejemplo, para la Rambla del Humedal en San Carlos, yo no tengo claro si el recapado está en el proyecto inicial o es una ampliación de una licitación a la misma empresa. No sé si lo que estaba previsto en el presupuesto
en términos de inversión de obra pública que no se cumplió en el periodo pasado, fue destinado a inversión, o fue destinado a un grupo de empresas que mantienen la calidad de servicios de la ciudad y que en definitiva son un sector que termina creando una red muy fuerte y también de dependencia, porque cuando usted necesita trabajo y va a una empresa y le dice, o a la intendencia y dice, mire, habla con tal empresa o la fundación a ganar, está corrompiendo la libertad individual del ciudadano, de su derecho a trabajar y de ir como si antes por derecha. Y está sometiéndolo a un escarnio en términos de su dignidad propia para poder resolver el pan de cada día. Corromper ese sistema es corromper las bases mismas fundacionales de la nación. Usted hablaba recién de en su muro, que había escrito una carta muy escueta, yo la leí ayer, y en un punto dice que esto fue parte de una operación política en su contra de Antía y de un sector del Partido Nacional junto a un sector reducido de los medios encabezados por la radio FM Gente. Aquí la pregunta es, usted dice un sector reducido de los medios, ¿a qué sector se refiere? Bueno, yo estuve en todos los medios, incluyendo en este, ¿no? Bueno, por eso mismo, no, me comprende las generales de la ley, pero tengo que preguntárselo. ya me lo preguntó una vez cuando vine hace... Bueno, pero esto es de ahora. Está bien, en el 2018, y usted estaba pasando una noticia del Diario del País, como lee los titulares, cuando a su vez tuve que pasar por el proceso en el Parlamento, cuando el caso de Cambio Nelson, y el Diario del País titulaba, y usted leyó de una forma incorrecta, y aparecía yo como sospechoso, ¿verdad? Aunque me metieron en la sospecha. Entonces, cuando se predispone a la gente y a los medios y se le alimenta de información, como hizo la Intendencia, porque ustedes obtienen la información de la Intendencia y me convocan, y es correcto el mecanismo que hacen, es un aspecto. Participan de la campaña consciente o inconscientemente, pero hay quienes la encabezaron. Cuando yo lo hablo de Radio Gente es que el periodista Caimari, dueño de la radio, o copropietario de la radio, cuando yo volvía de Montevideo, del Parlamento, venía para la Capuera, que se inauguraba la UTU, un local, los medios estaban esperando la conferencia de prensa donde se iba a anunciar con bombos y platillos nacional, internacional, que íbamos a llevarlo a la justicia del delito, el crimen organizado, mafioso de Los Santos. Cadimar me pregunta, me llaman por teléfono y me pregunta sobre las denuncias que todavía no estaban publicadas, con detalle de las preguntas, editorializa las preguntas, no es que leyó el texto como usted puede haber leído mi texto y dice, ¿qué será esto? Me preguntan. Había un detalle, una operación orquestada. Y lo digo en estos términos no por un problema de bronca, digo que es que efectivamente el poder en Maldonado está puesto en la intendencia, está en el miedo, está en la lista, en la libretita que dice Antía públicamente tengo y anoto a mis adversarios, una actitud cuasi mafiosa, casi siciliana, de la época cuasi feudal, y eso a su vez hay sectores de las empresas que no le sirvieron los gobiernos de Frente Amplio porque le cobrábamos impuestos de retorno por mayor valor. Había gente que no compartía y que combatía antidemocráticamente, porque las noticias hay que darlas. Yo creo que también habría que investigar más, ¿no? Pedro González el otro día en la conferencia de prensa decía, estos son los hechos. Hoy los periodistas pueden investigar sobre los tiempos, las fechas, cómo coinciden, y cuál era la realidad del momento. Yo me cansé de decir que el déficit era de 48 y traer documentos de que eran 48 porque lo decía el Tribunal de Cuentas, y todos los días se me preguntaba por qué era de 93. Y después participé en casi una fotocopia en Boulevard de lo que habíamos inaugurado cuando presentábamos el Parque Maquinaria en el 2007, creo que fue. Antía fue por una y terminó mostrando un montón de camiones viejos que no eran lo que habíamos comprado. Entonces, también nos tuvimos que morfar esa operación y la gente escuchaba, que miraba. Esa operación fue orquestada, fue dirigida por Antía, un sector del Partido Nacional, un sector del Partido Colorado, pero en la misma página digo que hay dirigentes, militantes y ciudadanos blancos y colorados que no participaron, y que lo que no quiero con esto, ni el hacer una denuncia por resarcimiento del daño ni moral ni económico, porque también me costó la defensa legal y me costó en términos personales que no tengo forma de calibrarlo, porque estaba expuesto, era intendente, no me obligaron. No lo voy a hacer porque creo en la justicia y porque creo en el sistema de partidos políticos, pero también ver un vínculo entre las relaciones de poder, cuando se utilizan del Estado en favor de algunos sectores de poder económico y el rol de los medios. Y esa discusión que ha estado planteada por mí hace mucho tiempo, lo distingo muy bien
en esa nota. No estoy hablando del conjunto de los medios. Claro, porque digo, la generalización nunca es buena para nadie. No la hice. Para nadie, claro, pero acá dice un sector reducido de los medios y habla de FM Gente, la gente puede decir, bueno, FM Gente y quién más. O FM Gente, No, pero usted nombró a Cadimar, ¿qué periodista o qué comunicador? Allí ubico el núcleo central. Allí estaba el núcleo editorial del orquestar esta operación política. Esta operación política fue ya venía acompañada en su suelo político hacía mucho tiempo por otras cuestiones. Flaco de los Santos tiene campos en Paraguay, estancias. No era noticia en los medios, pero en las redes, en otros lugares donde se mueve la gente, en los barrios era. El Flaco de los Santos vendió la huelga del 93, no era dirigente, la hice, la sufrí y respaldo a la dirección que estaba. El desacreditar a figuras del Frente Amplio en un sentido se dio de forma sostenida durante mucho tiempo y particularmente a partir de que el Frente Amplio gana el gobierno. Entonces, cuando uno pone todo eso en contexto, está claro que aprovechando las debilidades internas de división existente en el Frente Amplio, la idea era golpear. Y lo que no hay que olvidar, y el Frente Amplio en la conferencia de prensa creo que lo ratifica muy bien, es que lo que estaba en juego allí era el compromiso programático, la transparencia que tenía el gobierno que había sido del Frente Amplio y que había encabezado un compañero circunstancialmente que era el Flaco de los Santos y que dentro de algún tiempo será un pedacito de la historia nada más. Ahora, el Frente Amplio no puede dejar de reivindicarlo porque si no, no le haría aportes a la institucionalidad y al rol de los partidos políticos. También para poder hablar con mucha serenidad con los ciudadanos blancos y colorados y con los dirigentes. Hay algunos dirigentes que tienen que empezar a medir su vocabulario. No corresponde a la calidad democrática a algunas audiciones que destratan al ralear y muchas veces con planteos muy agresivos, hasta personales, ¿no? Ediles agredidos físicamente del Frente Amplio, que han sido denunciados y otros ediles procesados. Yo creo que es conveniente que no abrir una grieta, sino bajar la pelota al piso y discutir. Ya Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hace poco convocó, ¿no?, a los líderes políticos, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a tener un diálogo más tolerante, mucho más simpático, como que duró lo que un lirio, ¿no? Sí. Porque ya inmediatamente hubo acusaciones cruzadas en la dirección opuesta al espíritu de ese encuentro que tuvo el presidente del Frente Amplio. Con todos estos ruidos, porque usted minimiza mucho lo que fue su actuación dentro del Frente Amplio. Usted fue 10 años intendente, los únicos 10 años que gobernó la izquierda en Maldonado fue con su gobierno, fue diputado, es un referente político del departamento de Maldonado. Ahora, con todos estos ruidos y todo lo que usted ha sufrido y padecido, cuando le hablan de candidatura, yo me acuerdo, no sé si no fue en esa última entrevista, que usted dijo que no quería saber de nada, o sea, porque su vida ahora pasa por otro lado. ¿Sigue pensando lo mismo o el imperio de las circunstancias, usted es un hombre de partido y donde el Frente Amplio lo necesite y que digan, Flaco, te precisamos acá, usted va a estar? Siempre he dicho las dos cosas, pero permítame una reflexión, porque me ha dado para pensar todo esto. Efectivamente yo estoy en la construcción de una nueva etapa de mi vida. La gente laudó en el 2019 y el 2020 que nos teníamos que ir y el soberano chapó. Ahora, me he planteado revulsivamente, en mi triperío se me da vuelta cuando pienso frente a ese estado de ánimo, qué es lo que hago. Y sigo pensando que el camino es promover una nueva generación. Y trato de buscar de por qué lo pienso. Porque si gente dice, no, hay que pelearla. Si yo he peleado todas las batallas, las más perdibles fue la del 2020. La peleé con mucho entusiasmo. El Frente Amplio estaba partido, había perdido dirigentes importantes. Y el resultado era, me puse junto a los demás compañeros de balotaje, cuando era una batalla muy difícil, que estuvo muy cerca, pero nunca imaginé que fuéramos a estar tan cerca, no en Maldonado, sino a nivel nacional. Pero también recorriendo el proceso de la historia de la izquierda, porque uno es un granito de esa historia nomás. Sereni en el año 90 y pico renunció a la presidencia del Frente Amplio, siendo la figura más destacada. Y vio que en su entorno se empezaban a mover figuras nuevas, como la de Tabaré Vázquez y Danilo Astori, que eran muy jóvenes. Y que de alguna forma tenían entre sí diferencias, pero eran los conductores de un nuevo Frente Amplio, que junto a Mujica, cuando sale diputado en el 94, se transforma en tres líderes naturales, nadie decretó, crecieron.
Y yo creo que ese proceso se está dando a nivel nacional con mucha precisión, con algunos nombres. Hay una lista de nombres muy importante de una generación nueva. También con nuevas ideas, por un nuevo mundo. Y en Maldonado se está dando de forma, y en el resto del interior de forma más incipiente. Entonces la pregunta de fondo que yo me hago es, a ver, flaco, ¿vos contribuís resolviendo la demanda de ser un candidato más en este proceso? Y ese proceso contribuye a que el Frente Amplio se consolide, llegue o no llegue al gobierno, se consolide y abre una nueva etapa, o vos estás dilatando un proceso que tiene que dar y que vos no tienes que participar para que se dé. Usted se inclina por lo segundo. Sí, yo me inclino por lo segundo. Cada vez más pienso en lo segundo, que hay una nueva generación, y me remonto al año 84, cuando eran 3 ediles y éramos el 20%, que parecía que no era nadie. El Frente Amplio creció. Me acuerdo del negro Acuña, me acuerdo del viejo Moreira, me acuerdo del arquitecto Pereira, me acuerdo de tantos compañeros viejos que no están, obreros, profesionales, universitarios, y cuando lo miro en esa retrospectiva y miro el Frente Amplio en el gobierno departamental del 2005, y a su vez vuelvo la mirada para atrás y en el 84 veo a un candidato que era dentista, que se le volaban los papeles en el acto, pero que nadie quería ser candidato del Frente Amplio, para perder. Y ese dentista, que no tenía ni por qué hacerlo, se juega por el Frente Amplio, buen profesional, y da la cara a la gente, y yo me juego por la intendencia. Y eso tiene un valor que es muy superior a lo que hagamos nosotros. Cuando en esa retrospectiva de fotos de tiempo, quiero actuar como decía Seregni, decir lo que piensas y hacer lo que digas. Espero que la vida me lo permita, pero creo que el mejor favor que le puede hacer el Frente Amplio es dejar que esa nueva generación, así como nació la nuestra después del 84, genere condiciones y ese Frente Amplio que yo creo que está en condiciones extraordinarias, de dar un salto en calidad en lo nacional y en lo departamental, yo no sea un obstáculo, porque nunca he querido ser. De los Santos, es un gusto recibirlo aquí en el programa una vez más. Nos quedan algunos temas por abordar, pero el tiempo se nos ha terminado. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto, de verdad. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto. Señoras y señores, hacemos la pausa, 12:07, ya volvemos.